Quisiera compartir con ustedes una porción de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Esto se encuentra en Lucas, capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Dice la Palabra de Dios: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La palabra de Dios nos dice en esta porción que el Señor Jesús había tenido un encuentro con una persona, con Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, era una persona rica. ¿Y quiénes son los publicanos? Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Eran personas que recaudaban, en este caso cobraban impuestos que eran impuestos por Roma. Roma, que era el imperio dominante en aquel entonces. Ahora, ¿qué tenía de malo ser publicano? Y lo que pasaba con los publicanos es que eran personas consideradas algo de lo más bajo de la sociedad. ¿Por qué? Porque primeramente eran personas judías que habían rechazado la religión y habían optado por ser recaudadores de impuestos con el fin de poder adquirir también riqueza para ellos. Lo que hacían era, Roma le imponía una cierta cantidad de dinero y ellos les daban lo que ellos exigían, pero a su vez también tenían esto de cobrar de más a las personas y adquirir riquezas para sí. Ahora, no solamente eso, sino que tenían la fama de ser estafadores, de ser ladrones, incluso abusarse de ese poder que tenían de ser publicanos. Ahora, Zaqueo, nos dice la palabra de Dios que Zaqueo era jefe de esos publicanos y dice que era rico. Incluso cuando estas personas ven que Jesús se encuentra con Zaqueo y Jesús entra en la casa de Zaqueo, las personas murmuraban y decían que había entrado a posar con un hombre pecador. El versículo 7 que leíamos. Y ahora lo cierto es que es verdad, según lo que nos dice las Escrituras en esta porción, nos dice que Zaqueo era un hombre pecador. Y era un hombre pecador, y dice el versículo 3 que quería o procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esta persona tenía el deseo de saber quién era Jesús. Tanto es así que al querer mezclarse con la multitud, dice que era pequeño de estatura y posiblemente no lo podía ver. Entonces dice que va corriendo delante de la multitud, sabiendo que Jesús tenía que pasar por un lugar, se sube a un árbol y espera allí porque él sabía que Jesús tenía que pasar por aquel lugar y él quería verle. Esta persona quería ver a Jesús. Ahora, lo sorprendente de este relato es que el verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, ¿qué es lo sorprendente de esto? Es que Zaqueo quería saber quién era Jesús, pero Jesús cuando llega a ese lugar donde está Zaqueo, lo ve y lo llama por su nombre directamente. Y no solamente lo llama por su nombre, sino que le dice: es necesario que pose yo hoy en tu casa, que esté en tu casa con vos. Lo sorprendente de este lugar, de esta porción de las Escrituras, es que el Señor Jesús sabía quién era Zaqueo. Y no solamente su nombre. La Biblia dice que no había necesidad de que nadie le testificase acerca de los hombres, o le dice testimonio acerca de los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Incluso aún los cabellos, el pelo, la cantidad de pelos están contados. Todo sabe. Ahora, ¿por qué sabe todo? Dice Juan capítulo 1, verso 9, hablando del Señor Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos al Señor Jesús y vemos quién es el Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús es Dios mismo. Es Dios mismo que tomó forma humana, que se hizo hombre, vino a este mundo, al mundo que Él había creado, y anduvo en el mundo. Dice, el mundo no le conoció. Y porque era Dios mismo, sabía quién era Zaqueo. Y ahora lo que veían estas personas en Zaqueo y decían que él era un hombre pecador, el Señor también lo veía. El Señor sabía quién era Zaqueo. Ahora quiero compartirte un pasaje de las Escrituras. Dice Lucas capítulo 5, verso 31. El Señor dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y acá me llama la atención esto, una declaración que el Señor hace, que viene a los suyos, pero con un propósito. Primeramente no viene a llamar a justos. Si bien la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, pero hay personas que se creían justos. Hay personas que se creían sanos, pero la Biblia nos dice que todos estamos enfermos por causa del pecado. Y dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y aquí confirma un poco más lo que dice el Señor, que Él ha venido a buscar a los pecadores. Dice, ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y nos dice Eclesiastés que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y ahí no solamente entra Zaqueo, no solamente entran las personas que murmuraban acerca de Zaqueo, de quién era, sino que también entras vos y entro yo en esta lista. Dice que la palabra de Dios que todos pecamos y dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Ahora por eso viene el Señor Jesucristo, toma forma de hombre y viene a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido.
Un pasaje más dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículo 21, hablando de el hombre y su necesidad de salvación, necesidad de Jesucristo. Dice: porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen, de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Y eso está en tu corazón, está en el mío, está en el de Zaqueo, está en la de estas personas que murmuraban acerca de Zaqueo. Ahora, esta necesidad que tiene Zaqueo de un encuentro personal con el Señor también es para vos y para mí. La Biblia nos dice que el Señor Jesús conoce a Zaqueo, pero también te conoce a vos. Conoce a Zaqueo, pero también me conoce a mí. ¿Y qué nos dice la Biblia también acerca de que nos conoce? Y por cuanto nos conoce, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que Dios te ama, y Dios me ama, ama a Zaqueo, y ama a todo el mundo, a todos los pecadores. Y de tal manera dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el Señor no venía a condenar a Zaqueo, no venía a bajarlo de ese árbol para reprenderlo en su casa, sino para mostrarle la verdad. No servía que Zaqueo lo conozca a Jesús desde la distancia. No servía que solamente haya escuchado o haya llegado a sus oídos cosas que Jesús había hecho, sino que lo que el Señor esperaba tener era una relación personal con Zaqueo. Y también es lo que busca con vos y conmigo, una relación personal. Ahora, ¿qué es lo que demanda el Señor? Dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo pudo haber dicho: no bajo del árbol. Pudo haber dicho: no, esto no es para mí, gracias. Pero su necesidad era más grande. Y dice el versículo 6: entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Y ahí tenemos una respuesta del llamado personal que el Señor le hace a Zaqueo. Y hay un llamado personal también para vos y para mí. Dice Juan capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Y este es un llamado personal que el Señor hace a toda persona que le recibe. Dice, habíamos leído, dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ahora, hay una necesidad, no es solamente recibir a Jesucristo, sino creer quién es Él. Dice Isaías 53:5 habla del Señor Jesucristo
Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora es necesario que vos puedas acercarte al Señor Jesús y puedas recibir a Jesucristo, pero recibirlo como tu Salvador. La Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo y vino con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Y en ese grupo de personas estábamos vos y yo, estaba Zaqueo, estaban todas las personas que murmuraron. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, la Biblia nos dice que hay una solución para el pecado. La Biblia dice que Jesucristo fue aquel herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos dice que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Él vino a entregar su vida en rescate de la tuya. Dice que la ira de Dios vino sobre él en la cruz. Se descargó sobre su Hijo Jesucristo. Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora es necesario que vos puedas poner tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es necesario que vos puedas acercarte a Jesucristo en arrepentimiento y fe, porque el Señor Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y ahora me gusta este final del relato de Zaqueo, porque al haber tenido un encuentro personal con el Señor, no relata el texto qué fue lo que hablaron, lo que pasó esa noche que Zaqueo posó en su casa, que el Señor pasó esa noche en la casa de Zaqueo. No lo relata la Escritura, pero sí podemos ver el resultado de ese encuentro personal con el Señor. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué había pasado con Zaqueo? Él había tenido un encuentro personal con el Señor y creyó que Jesucristo venía a buscarlo a él. Venía a darle el perdón que él necesitaba. Ahora dice que Zaqueo lo llama Señor. La palabra de Dios nos dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿qué es lo que necesito para ser salvo? Es creer en Jesucristo como Salvador. Es creer y confesarlo como mi Señor. Creer que Jesús murió en una cruz por mis pecados, pero resucitó para mi justificación. Y serás salvo. La Biblia nos dice que Zaqueo fue una nueva persona. Antes iba atrás del dinero y atrás de las estafas y un montón de cosas que lo atraían. Un encuentro con el Señor Jesucristo cambió completamente su vida. La palabra de Dios dice, el que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y quisiera compartir esto con vos. Y ahora, última frase, el Señor le dijo a Zaqueo, date prisa
desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Te quiero dejar el último pasaje de la Escritura, dice la palabra de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este es un consejo, porque es necesario que te acerques hoy a Dios. Esta era la situación de Zaqueo. Tenía pecado y el pecado lo separaba de Dios. Y esta es tu situación. Si todavía no tenés a Cristo como Salvador, es necesario que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Es necesario que lo invites a tu vida, a tu corazón, que lo recibas como Salvador. No dejes pasar la oportunidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor bendiga su palabra. Amén.